Hace unos días un usuario me compartió una página web, un contrato inteligente, donde nosotros podemos ingresar algo de dinero y eso nos va a pagar una rentabilidad muy alta diariamente. Realmente llama la atención, por eso me parece interesante traerlo al canal. Le vamos a poner la lupa, vamos a ver qué tan peligroso es meter dinero acá y cuánto es realmente lo que podemos llegar a sacar. Bienvenidos a mi canal Franlis y en este caso vamos a hablar de este contrato inteligente que se llama VeForce Finance, ¿ok? Me pasaron este proyecto, va a ser un video bastante corto porque cuando lo vi al toque sabemos de qué se trata. Esto es bastante tentador, hay que decirlo, porque nos ofrece ganancias pasivas. ¿A quién no le gusta meter dinero en algún lado y decir, che, voy a una semana y me saco mi dinero más una ganancia? A todos nos encanta, obviamente, y más si te dicen que vas a estar haciendo un 2% diario. Es un montón, tampoco es una locura, pero es bastante dinero que vos podrías estar acumulando. Pero hay que saber que estos proyectos son de súper riesgo, ¿ok? Muchas veces metemos dinero y a los 2 o 3 días ya la página no funciona y no hay a quien reclamarle. Básicamente, vamos a dejarlo claro. Obviamente, vamos a revisar por eso a ver cuánto peligro tiene y qué es lo que nos proponen. Acá nos dicen que gracias al mundo de la minería, ok, y también al contrato inteligente, ellos van a lograr pagarte el 2% diario, ok. Acá mismo podemos ver que tienen un centro de minería de Bitcoin, ok, o creo que es de Bitcoin. Hace un ruido esto, lo estaba mirando, una locura. Parece interesante. Yo he conocido proyectos que lo que hacen cada vez que vos invertís, van acumulando y con esa inversión meten dentro de lo que es, compran un equipo de minería y con eso te van pagando tu rentabilidad. Hay que ver si esto es cierto o no. Parece bastante realizable, pero bueno, es incomprobable. Acá tenemos una dirección donde estarían estos mineros. Me queda bastante lejos, el bondi no me lleva, así que no podría comprobarlo. Vos decime si vos podés comprobarlo. Hay que tener en cuenta, también tiene, por acá estaba leyendo, un sistema de referidos que mucha gente lo utiliza realmente. Yo de hecho tengo que parar en mi comunidad porque siempre viene alguno con querer compartir algún enlace. Básicamente con el referido vos vas a tener una ganancia mínima de cada referido que consigas y la inversión que consiga tu referido, y entonces eso te va a hacer que tu ROI sea más corto. Realmente eso puede ser también una chance de conseguir dinero. Por lo que estuve leyendo, tiene un mínimo de $50, bastante alto, ok, bastante alto, al menos para LATAM. Por ahí para otros lados puede llegar a ser no tan alto, ¿ok? Vamos a tener que tener USDC en la billetera y vamos a ver que acá tenemos una calculadora la cual nos pone, si nosotros ponemos por ejemplo $100, vamos a saber que en 25 días vamos a tener 150, o sea que vamos a sacar el dinero invertido más un 50% de ganancia en 25 días. No está mal, realmente parece tentador. Estaría bueno de tener garantías realmente de que esto llegue a cumplir más de 25 días. Vamos a conectar nuestra billetera y empezar a ver cómo funciona dentro del proyecto. Para eso vamos a venir acá y ponemos crear nueva cuenta. Le pongo acá before, voy a ponerlo con mayúscula. Y acá ya tenemos una billetera, ok. Acá ahora le vamos a dar conectar. Vamos a ver que se conecte solamente con la billetera que nosotros hemos dispuesto para este proyecto. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces los privilegios de los contratos están un poquito excedidos y pueden llegar a sacar nuestro capital de la billetera. Entonces de esta manera no van a poder encontrar nada porque no tenemos nada. Y si queremos invertir, lo único que debemos hacer es copiar la wallet que utilizamos para conectarnos, irnos a nuestra wallet principal o la que usamos todos los días, como le quieras llamar, y enviarnos el dinero que queremos invertir en el proyecto. Una vez conectada la wallet, ya podemos entrar a la DApp y tener toda la información. Lo voy a traducir por las dudas y dice: depósito total 4.890 hasta el momento. Los ingresos totales son de 74 USDC. También mineros totales al día de hoy 222, bastante pocos. Está bien, hace 4 días, 3 días que empezó y tiene un costo de ingreso un poquito alto porque es de $50, el cual la barrera es
bastante interesante, al menos para obviamente lo que es LATAM, sabemos que ya es un dinero importante. Después, mineros de yacimientos 39, retiros hasta el momento nada, rendimiento mensual 60% nos dice, ¿ok? En este apartado vamos a iniciar el depósito. Acá deberíamos elegir la cantidad de USDC, que es básicamente un stablecoin, así que sería igual que el dólar. Ponerle que yo quiera depositar uno, me va a decir que no, porque el mínimo son $50. Ahora lo que vamos a hacer es un depósito de lo mínimo, como dijimos, es de $50. Para eso vamos a conectar obviamente la billetera. Una vez que la tenemos conectada, lo que necesitamos es tener algo de BNB y obviamente mínimo 50 USDC, ¿ok? Quiero decir que este no es mi dinero, este dinero lo ha proporcionado la gente del proyecto. Yo, de hacer preguntas en la comunidad y demás, comentando que voy a hacer un video, obviamente me han proporcionado los 50 USDC para que pueda hacer la prueba. Ok, aclarado esto, vamos a hacer el intento de depositar a ver cómo funciona. Estos son 50, deberíamos escribir acá y vamos a poner depositar. Esto nos debería abrir la billetera y acá lo que nos pide es que pongamos un custom. Máximo, ¿cuánto sería? 50 USDC, perfecto. Le voy a poner ahí que puedo depositar 50 USDC, le doy siguiente, me va a cobrar 0.11 en BNB, le doy a probar. Y esto debería estar. Vuelve a abrir. En este caso me está cobrando 45 en BNB. Y acá es donde se me va mi BNB. Y acá me parece que ya se ha hecho el depósito, ¿ok? Una vez que realizamos el depósito, vamos a refrescar. Yo les recomiendo que esperen un minuto más o menos. Y ya acá les va a aparecer lo que vamos generando actualmente con nuestro depósito. Y por acá nos figura los 50 USDC. Y arriba un timer, ¿sí? El tiempo que estaría faltando para que se habilite el botón de WeDrive, ¿sí? Ya una vez que pase este tiempo, dentro de 24 horas, vamos a poder hacer el retiro directamente para nuestras wallets. Y esto sería el depósito. Obviamente falta el retiro, pero para esto tendríamos que esperar. Vamos a ver si esto sigue funcionando más adelante. Podemos traer un video con el retiro, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la tarifa de retiro es del 3%, así que obviamente hay que esperar acumular un poco para no estar pagando ese 3% a cada rato y no caer en pérdidas. Por otro lado, acá tenemos el enlace de referencia que, como les decía, nos va a pagar el 6% de cada referido. Si vos le das este enlace a un usuario, obviamente el usuario mete $100 y vos te vas a estar quedando con el 6%, que lo vas a ver reflejado acá y lo vas a poder también retirar aparte, ¿ok? Por otro lado, para la gente, obviamente está bueno, podemos ir controlando cómo viene el contrato, porque lo tienen acá disponible. Este es el pool donde tienen el dinero, cuánto dinero tienen hasta el momento y cómo viene. De esta manera nosotros podríamos estar controlando, obviamente esto te lo dejo en la descripción, todos los enlaces te dejo en la descripción, controlando cómo viene, si vienen invirtiendo o si viene bajando y la gente lo único que hace es retirar. Por último, voy a pasar a revisar el papel blanco, digamos lo que es el white paper, donde tenés todo bien claro. Podés revisarlo. Obviamente te recomiendo que revises y leas esto. Igual creo que te hice un resumen básicamente de cómo va la cosa. Y voy a destacar acá que tienen DKIC, ok, con una empresa que creo que no es tan conocida, al menos para mí. Y también tenemos la auditoría. La auditoría, lo que encontramos es alguna cosita importante, porque hay que tener en cuenta, como te decía, este proyecto es de alto riesgo. Detalles del contrato, y acá dice: puerta trasera, el propietario puede robar del saldo del contrato utilizando set proportion, ok, o sea, básicamente una función dentro del contrato, el cual puede retirar el dinero. Básicamente tiene una puerta para poder retirar el dinero. Ya esto obviamente que era previsible, pero me parece raro que lo tengan acá visible, ¿no? A la gente. Bueno, tiene privilegios demasiado buenos. Normalmente los contratos en este caso deberían cerrarse. El propietario renuncia al contrato para no hacer modificaciones, pero bueno, yo imagino que ellos en principio deben decir después lo hacen. Estuve viendo ahí en la comunidad, que también te la dejo por acá, tienen su enlace de Telegram donde ya va creciendo de a poquito la comunidad. Yo estuve viendo ahí, hice algunas preguntas, tienen 1294 personas.
De todas maneras, hay que ver si son todos reales. Estuve preguntando por ahí y me dijeron que todo esto va a ir cambiando, que lo van a ir mejorando, el tema de las puertas traseras y demás. Pero por el momento la cosa está así. Obviamente te dejo todos los enlaces en la descripción si lo querés revisar a fondo, si realmente vos te animás a invertir y demás, tenés ahí. Obviamente, como yo digo, no recomiendo invertir en esto porque lo veo de súper alto riesgo. Y como siempre te voy a agradecer por haberte pasado por mi canal. Se viene esta semana un par de proyectos interesantes. Vengo trayendo algunas perlitas de juegos NFT donde la gente se está divirtiendo y por otro lado está sacando dinero. Así que atentos. Te recomiendo obviamente que me sigas, te suscribas, entres a mis comunidades para estar al tanto y no te pierdas ninguno de estos nuevos videos que vamos sacando con buenas oportunidades. Y hablando de nuevos videos, te voy a invitar a que veas este que te dejo por acá arriba, que es un proyecto que elegí para vos.